Bueno, y en este miércoles cultural vamos a comenzar ahora formalmente la columna, porque estuvimos haciendo un adelanto de temas del miércoles, pero ahora sí vamos a empezar formalmente la columna de los miércoles, porque hoy recibimos a un querido amigo. A un querido amigo que es escritor, periodista, ha sido subsecretario de Cultura de la provincia de Corrientes, entre otras cosas, como decía don Edgar Romero Maciel, entre otras cosas. Y el que nos va a ayudar hoy a navegar un poco, a profundizar un poco en la literatura correntina, es el querido Carlos Lescano. ¿Cómo estás, Hola Carlos? Alexis, gracias por invitarme. Bien, Bueno, quería hablar con Carlos porque con Carlitos siempre hablamos mucho de literatura, hablamos de historia, hablamos de política mucho. también, con Pepe Ledesma, entre otros, que le hizo una entrevista a Monseñor Sí, Andrés, sale ahora. que ya la vi anoche, ya Muy la vi bueno. anoche. Y con ellos siempre hay temas, muchos para hablar, y hoy quisimos recordar en esta columna de los miércoles, en la víspera del Día del Escritor, mañana 13 de junio, Día del Escritor, en homenaje a Leopoldo Lugones, el fundador de la SADE, es el día del nacimiento de Leopoldo Lugones, el que celebramos el Día del Escritor, y el 15 de junio estaremos celebrando el Día del Libro, ¿no? Ujú. El Día del Libro. Por lo tanto, el Día Nacional del Libro, el Día Argentino del Libro. Así es que en esta semana de efemérides literarias, quisimos conversar con Carlos Lescano para recordar especialmente a dos escritores correntinos que han tenido, digamos, una línea de contacto en sus obras. El gran Franklin Rúbeda y nuestro querido Florencio Godoy Cruz. Los dos han dedicado prácticamente su obra a la temática de Corrientes. Los dos han escrito sobre Corrientes, han hablado sobre Corrientes y han descrito como nadie a la correntinidad. Por eso hoy queríamos recordar en el Día del Escritor y en el Día del Libro tanto a Franklin Rúbeda como a el profesor Florencio Godoy Cruz, y pensamos que paradójicamente Carlos ha tenido con cada uno de ellos un vínculo casi familiar, lo que nos permite ahondar en sus vidas, conocer sus obras y recordarlos con emoción, porque a, lo he querido mucho y lo he conocido mucho a Florencio. A Franklin no lo conocí por mi edad, pero son dos lecturas obligadas para conocer la literatura correntina. Sí, pues sabés que esto que estaba pensando recién, esto que vos decís es verdad. No es tan familiar, pero sí cercano, ¿no? Eh, Mariana Walsh hablaba de eso que tiene albolengo infantil. Bueno, eso tiene para mí hablar de ellos, porque tiene ese sabor y ese aroma de la infancia. Una infancia con mi padre era funcionario de la Lotería Correntina durante muchísimos años, era gerente general de la lotería y ayudó bastante a las primeras publicaciones de algunos libros. Y entonces, en el caso de Franklin era su amigo, y en el caso de Poroto, como le decíamos nosotros, Florencio Godoy Cruz, además de su amigo, era su amigo de la infancia, porque era de la adolescencia, ¿no? Era compañero de escuela regional, ¿eh? Se recibieron los dos de maestro, por lo tanto se conocían y mucho, tenían un trato muy afectuoso. Y también yo recuerdo que los veía siempre yo la tarde iba a la oficina de papá y por las tardes a veces pasaban ellos. Yo era chico, ¿no? Tenía 12 años, 13 años. Y pasaban y era muy conmovedor ver que le dejaban unos papelitos escritos a máquina para que leyera papá, ¿no? Y a veces llevaban libros casi terminados, los originales, para que los leyera él. Y eso se llevaba papá a casa y comenzábamos a leer eso y él me leía en voz alta algunos de los libros, ¿no? Algunos de los poemas. Algunos de esos poemas, además, yo recordaba cuando venía para acá, tenían
como se escribía antes, se ve que le hacía una copia, ¿no? Entonces escribía con una copia, con, con el carbónico, ¿no? Y entonces le dejaba el carbónico y se llevaba al otro. Y así, así conviví con esos textos durante muchos años. Y en mi casa, cuando llegaba alguna hora, sobre todo el fin de semana, mi padre nos leía, ¿no? A mi hermana y a mí, y leía esos poemas escritos por sus amigos. Así que ese era el vínculo que yo tenía con ellos, y papá los quería mucho, ¿no? Pero en el caso de Franklin, además, papá y mamá iban a hacer las compras al piso, nosotros vivimos acá en Uruguay, Vera, y entonces cruzábamos ese arenal de la Poncho Verde, y llegábamos al piso a la mañana, y en un costado del piso mi padre se encontraba siempre con Franklin, ¿no? Las señoras iban a hacer las compras, y papá y Franklin y yo al lado, de criatura, mirando, y ellos dos hablando un rato, ¿no? Eso. Y ahí tal vez también le entregaba un papelito y era un poema, ¿no? Y eso se llevaba papá a casa, y eso estuvo mucho tiempo en casa, durante muchos años, y conservan mi familia todavía algunos de esas copias de los originales de ellos. Recuerdo que tenemos una copia, ahora traje el original porque nosotros está de varios de ellos, ¿no? Así que en principio eso. Hago un paréntesis un poco para crear esa escena, ¿no? Como para crear ese cuadro que vos describís. Sí. Y le explico a la gente que no tenga esa referencia, que para mí vos me decís el piso y yo... ¿Y de tu casa? A 3 cuadras de mi casa. Por supuesto. A 3 cuadras de mi casa. Y el piso es el mercado de productos frescos, que era durante muchísimos años el lugar en el que toda la ciudad compraba abasto de carnes, verduras y demás, ¿no? Sobre todo en la década del 60, del 70, era muy común que venga la gente de toda la ciudad a comprar en el piso. Y se llamaba el piso porque se ponía en el piso muchas veces las verduras frescas que se ofrecían, ¿no? Entonces era el abasto de carnes y de verduras de la ciudad. El piso era el mercado de productos frescos. Eso lo recuerdo, y lo recuerdo muy bien. Hoy son gran parte de esa manzana, porque era toda una manzana, una hectárea tenía el piso. Sí, hoy funcionan allí dependencias del municipio, la Caja Municipal de Préstamo, algunas secretarías, oficinas de la administración municipal, funcionan hoy en eso, que era el mercado municipal de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, y había gente en el piso, digamos. La marchanta estaba en el piso, con sus productos, con sus gallinas. Claro. Mi abuela compraba las gallinas ahí y compraba algunas perdices, al huevo, el queso criollo, todo estaba en el piso, ahí, y así se compraba las verduras, habían carros todavía, y yo fui ahí de la década del fin del 69, ¿no? Así que había eso, y las mandiocas estaban ahí, recién sacadas, traídas a la madrugada, y en esos marcos eran donde se daban estas conversaciones, que supongo que habrán sido cotidianas. Yo no percibí, no tengo recuerdo de eso, pero sí de la imagen de mi padre y Franklin en un costado, hablando ese rato que duraba la compra. Y ahí se cruzaba todo el mundo, porque todo el mundo compraba en el piso, porque era el mercado municipal de la ciudad, o sea que todo el mundo se cruzaba ahí, conversaba, esperaba en el pasillo, ¿no? Entonces esto del amigo que le da al amigo para que lea qué le parece. Claro. Muchos años después, yo tuve la suerte, soy muy amigo de Cacho González Bedoya, en los 80 lo conocí a Cacho, y yo me iba a visitarlo también a la Secretaría de Cultura. Él estaba ahí, miraba el cuadro que estaba, en la misma pieza estaba, en una silla estaba Cacho González Bedoya, al lado estaba Emilio Noya y al lado estaba Martín Alvarenga. Claro, yo llegaba ahí, todos trabajaban en la entonces Subsecretaría de Cultura, que todavía no era subsecretaría, era dirección. Era una dirección. Y antes Cacho había trabajado acá en el Ministerio de Educación, en la parte donde se arreglaban artefactos, ventiladores sobre todo, él bobinaba los ventiladores. Y ahí también, y en esos momentos Cacho me daba a mí me conmovía eso, porque yo era consciente de lo que estaba pasando, me daba sus poemas para que yo los leyera, los llevaba, y me decía, no, llevá y lee bien, y el otro día tráeme, y contame qué te parece. Y entonces eso mismo, muchos años después, me tocó a mí, en suerte,
de tenerlo, no a Franklin ni a Proto, sino a Cacho, ¿no? Así que Sí, esa es, eso eso es muy conmovedor, ¿viste? hacía conmigo una queridísima profesora, que era mi tía del corazón, la profesora María Mercedes Trainor Sí, por Balestra, supuesto, por supuesto. que me Mi decía, profesora. te doy esto y lee y decime qué te parece. ¿No es conmovedor? Y yo le decía, pero Escúchame. Muchi, ¿cómo te voy a corregir? Porque yo no me Pero atrevía claro, de ninguna manera a corregirla. Y le decía, pero ¿cómo te voy a corregir? Y ella me decía, no, corregir no. Hacé una lectura crítica, fíjate. qué Ella me impresionante. decía, hacer una lectura crítica y decime qué te parece. Por supuesto que yo me llevaba, lo leía con un placer y con una emoción lo que ella me daba. Después yo no le hacía ninguna más que una devolución, pero sin ninguna corrección, porque Sí, sí, sí. no había nada que corregirle. Pero de todas maneras, para ella era importante la lectura crítica. Sí, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Y ese Mira, gesto. te traje acá unas cosas que son unas joyas, que son, por supuesto, porque está en la casa de mi madre, que queda acá a 3 cuadras, pero no pude traer los primeros libros que están en mi casa de Santa Ana. Pero reparemos en la calidad del libro, ¿no? Corrientes, Pampa y Latidos es de Franklin Rúbeda, igual que Contorno Correntino, son libros de Franklin, ¿no? ¿Qué tienen estos libros, además de los bellísimos poemas de Franklin? Tienen los grabados de Ors Mayor, ¿no? Agustín Ors Mayor. Entonces, esto, viste, no era cualquier libro ¿no? Era la década del 70 y los libros tenían esta calidad, esta impresión, este cuidado editorial maravilloso de una persona absolutamente imprescindible en la cultura de Corrientes y a veces olvidada, como fue Ors Mayor, que recordemos que es santafesino, nació en Vera, ¿no? Agustín Ors Mayor, y acá se ve. Impresionante. ¿No? Qué divino, qué divino. Lo que él acompañaba Claro. los textos de Franklin Sí. en formato de poema, ¿no? Pero imagínate, estaba hecho para esto, estaba hecho para el libro, ¿no? Claro. No era una ilustración que le mandaban, no, era para esto. Era una ilustración que encontró, no encontró. Eran los temas del Claro, libro lo claro. que ilustraba, ¿no? Mirá qué hermoso Ors Mayor fue una persona muy importante para el grabado de Corrientes, quizá uno de los iniciadores de estos estudios formales, ¿no? En el Ajá. Josefina Conte, fue un destacado profesor. Y bueno, eso, ¿viste? Pero me parece que, y bueno, y Franklin lo que hace es una y otra vez hablar de Corrientes. De Una y Corrientes, otra vez, por del eso digo, paisano, de sus oficios, ¿viste? Del jangadero, del gauchillo, del hombre de Vence que se pone un pañuelo. Una y otra vez Franklin va a hablar de eso, de Corrientes, de este mapa de latidos que es Corrientes. Es muy lindo, Corrientes como un mapa de latidos, ¿no? Y Una idea además hermosa. teniendo en cuenta que es la imagen viva de Corrientes. Sí, 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 ¿no? sin duda. Él, de alguna manera, describió Corrientes, como tanto Florencio como Franklin, Sí. como nadie, su idiosincrasia, sus costumbres y la forma de ser del correntino. Sin duda alguna. Y también hay mucha nostalgia a veces, ¿no? En los primeros libros sobre todo hay mucha nostalgia, Regreso a Corrientes también. Hay mucho oficio acá, está el hachero, el jangadero, está todo, ¿no? Viento de fuego y sequía que retuesta en el pajonal, sol de enero correntino ardiendo en el quebrachal, por el lejano horizonte humean las quebanzones y entre montes y bestias agobian los nubarrones. El gachero, ¿no? Que dura la ley de la vida, que lo dejó ahí en el paraje y sigue. Bueno, esto describía Franklin Rúbeda de esta manera, ¿no es cierto? No es cualquier manera, es de otro modo. Se dice lo mismo, capaz que decimos lo mismo, pero él lo dice de otro modo. Y ahí está el valor, ¿no? Totalmente. Traje este libro a propósito. Pues no tengo, el poema que voy a leer, estimo que está en Regreso a Corrientes, que no tengo acá en la casa de mamá. Pero hay además de esto, el jangadero, ¿no? Todos estos oficios. Mamá Cui, esa muchachita de un barrio pobre de Corrientes que le cuida a su hermanito que tiene la misma edad que él. Claro. De esto cuenta, ¿no? Esta profundidad tiene. O el patito arurú, el patito arurú por aquí, por acá, burucuchucuchum, burucuchucuchú. Esta cosa de la onomatopeya infantil para contar una historia de un patito, ¿no? Y bueno, lo hace magistralmente. Pero hay uno que a mí siempre me pareció impresionante, lo que logra Franklin en esto, que se llama Los Patios. Mirá lo que es Corrientes. Cuando cae la tarde lugareña y muestra en su interior los caserones, salgo al paso a mirar desde la calle los apacibles patios antañones. Qué plenitud toma el sosiego dentro
qué memoria de tiempo detenido, qué añejado vigor el de esa vida flotando entre el presente y el olvido, con honda sugestión de eternidades, presencia viva del ayer pasado, recuerdo viejo en el vivir de ahora, nostalgia queda del sentir guardado, pueblan el huerto de aromado ambiente, el amplio patio, el corredor contiguo y el recatado trasponer del tiempo sobre las gradas del zaguán antiguo. Qué pausada la ascensión, la de la noche, entre tinas, horcón y jazmineros, y qué lento el doblarse el de la tarde, como un helecho más en los planteros. Corrientes. Qué lujo nos dimos hoy de tenerlo a Carlitos Lescano recitando a Franklin Rueda. Bueno, Carlito, la verdad que con vos me quedaría horas, podríamos hacer el programa. Después hablamos de Florencio, que Florencio es tan conmovedor como él, más breve, pero tan conmovedor como él. Así es, te tengo que dejar porque Gracias. me espera el doctor y tenemos que cerrar con otra nota. De todas maneras, esta no es la primera, vamos a hacer otra, Dale. hablando de literatura correntina, porque merece nuestra literatura este detenimiento. Sí. Este tiempo de detenernos a reflexionar sobre la obra de nuestros autores. Gracias, Alexis. Nos vamos a la pausa y cerramos el bloque recibiendo al doctor aquí que ya nos está esperando.